Capítulo 6. Temporada de novatos. A principios de 2005, Greg Mankiw anunció que dejaba su puesto de presidente del Consejo de Asesores Económicos, CEA, del presidente Bush para regresar a la docencia en Harvard. Greg, a quien conocía desde la escuela de posgrado, me llamó y me preguntó si tenía algún interés en sucederlo. Para un economista con inclinaciones políticas, ser miembro, y mucho menos presidente, del CEA es uno de los trabajos más interesantes en Washington. Creado en 1946, el Consejo funciona como la firma de consultoría económica interna de la Casa Blanca. Está formado por un presidente y 2 miembros. Unas 2 docenas de economistas adicionales, la mayoría de ellos en licencia temporal de una universidad o de la Reserva Federal u otras agencias gubernamentales, conforman el personal. Algunos graduados universitarios o estudiantes de posgrado recientes sirven como asistentes de investigación. Normalmente no se piensa que el Consejo sea abiertamente político, existe para proporcionar a la administración asesoramiento económico objetivo, pero ciertamente era más político que la Reserva Federal, rigurosamente imparcial. Sería fácil para un presidente de la CEA con un oído político débil meterse en problemas. El propio Mankiw había encendido una breve controversia mediática al hablar favorablemente sobre la subcontratación de puestos de trabajo a otros países, una nueva forma de hacer comercio internacional, lo llamó. Tuve que pensar si me sentiría cómodo en el trabajo. Hasta ahora, en mi corta carrera en Washington, nadie en la Casa Blanca parecía interesado en aplicar ninguna prueba decisiva al considerarme. La selección de mis opiniones políticas había consistido en que el personal de la Casa Blanca me preguntara si estaba registrado como votante republicano y en mi intercambio con Bush sobre la junta escolar, me consideraba un republicano moderado, liberal en cuestiones sociales, más conservador en cuestiones fiscales y de defensa, con la preferencia estándar de los economistas de confiar en las fuerzas del mercado cuando fuera posible. Había leído a Ayn Rand, el gurú de Greenspan, cuando era adolescente, pero nunca me había excedido con el libertarismo. Yo creía, y sigo creyendo, que el respeto por los derechos de los individuos debe equilibrarse con el apoyo a las familias, comunidades y otras instituciones que promueven los valores de la sociedad y procuran el bien común. Pensé que encajaría razonablemente bien con la agenda de conservadurismo compasivo pero promercado del presidente Bush. Sabía que, como en cualquier administración, tendría que ceñirme a los puntos de conversación de la Casa Blanca, incluso cuando no estuviera totalmente de acuerdo con ellos. Pero en la CEA también vería de primera mano la elaboración de la política económica, mientras los análisis económicos idealizados se enfrentaban a la rudeza de la política de Washington. Y, como el presidente acababa de ser reelegido, podía esperar participar en nuevas iniciativas políticas. Ahora que ambos hijos estaban en la universidad, Alisa asistía al St. John's College en Annapolis, Ana estaba lista para un cambio de aires. Habíamos comprado una casa adosada a una docena de cuadras al este del Capitolio. Ana había recibido. Me ofrecieron enseñar español en la Escuela Nacional de la Catedral, una escuela privada para niñas en el noroeste de Washington. Aceptar el nuevo puesto en el tercer y último año de mi licencia en Princeton también significaba que tendría que renunciar a mi puesto de profesor titular. En términos de seguridad laboral, me estaba moviendo exactamente en la dirección equivocada. De un trabajo con permanencia vitalicia a un trabajo como gobernador de la Reserva Federal, que implicaba un mandato de 14 años, al Consejo de Asesores Económicos, donde servía a voluntad del presidente. Pero estaba ansioso por trabajar en la Casa Blanca. Una vez nominado, dejé de asistir a las reuniones del FONC para evitar cualquier apariencia de influencia de la administración en las decisiones de política monetaria. La reunión de marzo de 2005, en la que elevamos el objetivo de la tasa de fondos federales al 2, 3, 4%, fue mi última como gobernador. Me presenté ante el Comité Bancario del Senado el 25 de mayo y fui confirmado por el Pleno del Senado el 21 de junio. Entre la partida de Mankiw y mi confirmación, Harvey Rosen, un amigo y colega de Princeton, que había sido miembro del consejo bajo el mandato de Mankiw, se desempeñó como presidente. Harvey, un académico tranquilo, parecía muy querido en la Casa Blanca. Lo tomé como un buen augurio.
Harvey presentó a su esposa y 2 hijos adultos en su fiesta de despedida. Los encuestadores dicen que solo 1 de cada 4 judíos vota por los republicanos, dijo. Mi familia es un microcosmos perfecto de ese hallazgo. El subdirector de personal Karl Rove se partió de risa. Ambos puestos de miembros del consejo debían ser cubiertos. Trabajando con el jefe de personal de la CEA, Gary Blank, encontré 2 candidatos fuertes. Catherine Baker, una estrella en ascenso formada en Harvard en Economía de la Salud. Y Matt Slaughter del Dartmouth College, un economista versátil que se especializó en comercio y globalización. También reclutamos economistas del mundo académico y del gobierno para que trabajaran como personal visitante. Afortunadamente, los miembros permanentes del personal ofrecieron continuidad. Entre ellos se encontraba Steve Brown, un ex miembro del personal de la Reserva Federal que elaboró por sí solo los pronósticos macroeconómicos del Consejo. Durante años, el Consejo había estado ubicado en el edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower, junto a la Casa Blanca. Un gran edificio del siglo XIX de estilo imperio francés, que alguna vez albergó los departamentos de Estado, Guerra y Marina. Mi oficina de techo alto daba directamente a la entrada del ala oeste. Desafortunadamente, las extensas renovaciones del edificio obligaron a la mayoría de mi personal a mudarse a un prosaico edificio de oficinas a 1 cuadra de distancia. Quería estar cerca del ala oeste y también en estrecho contacto con mi personal, por lo que me encontraba caminando con frecuencia entre el complejo de la Casa Blanca y nuestra sede temporal. El Consejo es una organización notablemente plana, en la que todos trabajan en colaboración independientemente del título o la antigüedad. A veces escribía memorandos de política en coautoría con asistentes de investigación recién salidos de la universidad. El ritmo era mucho más rápido que en la Reserva Federal. A pesar de nuestros recursos limitados, cubríamos una amplia gama de cuestiones, incluidos temas que eran solo parcialmente económicos, como la inmigración o el cambio climático. Nos enorgullecíamos de escribir memorandos reflexivos y bien referenciados en pocas horas. También monitoreábamos los datos y noticias económicas y brindábamos actualizaciones diarias a la Casa Blanca. Revisé todo lo que enviamos al ala oeste. Sabía que la jerga económica sería ignorada, por lo que trabajamos duro para ser claros. Como presidente, representé al Consejo en las reuniones diarias del personal de la Casa Blanca a las 7:30 am, dirigidas por el jefe de gabinete Andy Card y Karl Rove en la sala Roosevelt. Rove comenzó a llamarme Dr. Datos en las reuniones, pero realmente no se popularizó. Rove generalmente me llamaba para resumir los acontecimientos económicos, así que llegaba a mi oficina a las 7 am para revisar las noticias de la noche. Mi personal y yo trabajábamos frecuentemente hasta altas horas de la noche, cenando comida para llevar de un restaurante de Subway cercano. Los debates sobre política económica en la Casa Blanca fueron organizados por Al Hubbard, director del Consejo Económico Nacional, NEC. El NEC fue creado durante la administración Clinton para desempeñar un papel análogo al del Consejo de Seguridad Nacional, que se ocupa de la política exterior y los asuntos militares de la Casa Blanca, y el Consejo de Política Nacional, que se ocupa de asuntos internos no económicos, como la educación. El NEC estaba encargado de recoger opiniones sobre política económica de todo el poder ejecutivo, resolver diferencias y hacer recomendaciones al presidente. Hubbard, sin relación con Glenn Hubbard, un hombre desgarbado y enérgico con una risa resonante distintiva, era un gran policía de tránsito de políticas. Era un hombre de negocios más que un economista, siempre estaba dispuesto a reconocer cuando no sabía algo y, por lo general, me dejaba en manos de mí los asuntos económicos técnicos. También se aseguraba de que el CEA tuviera la oportunidad de hacer comentarios cuando se discutían temas económicos. Tuve una relación amistosa, aunque no particularmente estrecha, con el presidente Bush. Me invitaron una vez, pero solo una vez, al rancho Bush en Crawford, Texas, donde rechacé una invitación para salir a correr en un calor de 37 grados. Informaba regularmente al presidente y al vicepresidente en la oficina oval, normalmente una vez por semana, con la asistencia de 8 o 10 miembros de alto rango del personal. El presidente Bush aprendía rápido y hacía buenas preguntas, pero no ocultaba su impaciencia si la presentación era demasiado básica o poco interesante.
A veces él o el vicepresidente transmitían preguntas de seguimiento a través de Hubbard o del adjunto de Hubbard, Keith Tennessee. La moral en la Casa Blanca era buena. Bush era leal a su personal, incluido un círculo íntimo que se remontaba a sus días como gobernador de Texas, pero también apoyaba a otros, como yo, con menos experiencia en el equipo de Bush. Nos decía con frecuencia que era un privilegio trabajar en la Casa Blanca y que debíamos pensar en eso todos los días. Hizo varias visitas sorpresa a las oficinas de la CIA para estrechar manos y hablar con miembros del personal. Como es sabido, a Bush le gustaba bromear. Una vez, cuando estaba haciendo una presentación en el despacho oval, el presidente se me acercó y me levantó la pernera del pantalón. Con el afinado sentido de la moda de un profesor, llevaba calcetines color canela con un traje oscuro. «¿Sabes?», dijo con severidad, «esta es la Casa Blanca, tenemos normas». Le respondí que había comprado los calcetines en Gap, 4 pares por $10, y no estaba tratando de promover hábitos de gasto conservadores en la administración. Asintió con la cabeza, inexpresivo, y continué con la presentación. Al día siguiente, asistí a otra reunión en el despacho oval. Cuando el presidente entró, todos los miembros del equipo económico en la sala, más el vicepresidente Cheney, llevaban calcetines color canela. El presidente trató de hacer como que no se había dado cuenta, pero al poco rato se echó a reír. Keith Tennessee fue el autor intelectual de la broma. Con moral alta o sin ella, el periodo fue difícil. Algunas de las iniciativas del presidente avanzaron, incluidos varios acuerdos comerciales, y negoció con el Congreso un importante proyecto de ley de gasto en carreteras. Se sentaron bases importantes para la futura reforma de Fannie Mae y Freddie Mac. Pero la propuesta de Bush de añadir cuentas privadas a la seguridad social no prosperó, al igual que sus planes integrales de inmigración. Después de que el huracán Katrina asolara Nueva Orleans y la costa del Golfo en agosto de 2005, matando a más de 1.800 personas, los economistas de la CIA trabajaron muchas horas. Richard Newell, un economista de energía que ahora trabaja en Duke, nos proporcionó un flujo continuo de información sobre las condiciones de las refinerías y los oleoductos y sobre los envíos de gasolina y la escasez. La CIA también luchó con el problema de desarrollar planes de reconstrucción económicamente sensatos para la ciudad. En un programa de C-SPAN sobre los planes de la administración para mientras reconstruía Nueva Orleans, me dejé llevar por la discusión de los costos económicos del huracán y las distintas estrategias para rescatar la economía local. La primera persona que llamó comentó: «Sabe, creo que está tan concentrado en todos los números que se ha olvidado de los seres humanos involucrados». Fue una buena lección. Nunca olvide a las personas detrás de los números. Como presidente de la CIA, también testifiqué ocasionalmente ante comités del Congreso, pronuncié discursos sobre cuestiones de política económica y me reuní con reporteros de prensa escrita. Sin embargo, la Casa Blanca me pidió que apareciera en televisión con poca frecuencia y nunca me involucró en un evento político. No estoy seguro de si eso fue porque era un portavoz inadecuado, como sugirió la experiencia de C-SPAN, o porque sabían que podrían considerarme para suceder a Greenspan y no querían que pareciera demasiado político. Cuando hablé en público, los rápidos aumentos en los precios de las viviendas resultaron ser uno de los temas más espinosos. No sabía cómo evolucionarían realmente los precios de las viviendas, así que evité hacer pronósticos públicos. Observé que al menos una parte de la apreciación de los precios de las viviendas era el resultado de factores fundamentales como el aumento de los ingresos y las bajas tasas hipotecarias. Sin duda, era consciente, y ocasionalmente lo señalé en discusiones internas y externas, que la vivienda, como cualquier activo, no podía producir rendimientos inusualmente altos indefinidamente. Pero pensé que era más probable una desaceleración o una reversión moderada de la apreciación de los precios de las viviendas que una caída pronunciada. No obstante, con la ayuda de Steve Brown, analicé las posibles consecuencias económicas de una caída sustancial de los precios de las viviendas y una disminución resultante del patrimonio de los propietarios.
En una presentación en la oficina oval, Steve y yo concluimos que los efectos sobre el gasto de los hogares producirían una recesión moderada, similar o quizás algo más profunda que la recesión de 8 meses de 2001. No tomamos en cuenta lo suficiente los efectos de la caída de los precios de las viviendas y las moras hipotecarias resultantes sobre la estabilidad del sistema financiero. Mi nominación para el SEA alimentó la especulación sobre si sería considerado para la presidencia de la Reserva Federal cuando el mandato de Greenspan terminara en enero de 2006. El SEA había sido un trampolín hacia la presidencia de la Reserva Federal para Greenspan, quien había trabajado para el presidente Ford, y Arthur Burns, quien había trabajado para el presidente Eisenhower. Cuando finalmente fui nombrado presidente de la Reserva Federal, el economista de Princeton y columnista del New York Times Paul Krugman calificó mi tiempo en el SEA como la entrevista de trabajo más larga de la historia. Pero no tomé en serio la posibilidad cuando estaba considerando el trabajo en el SEA. Cuando mi colega de Princeton Alan Blinder me preguntó sobre mis perspectivas de convertirme en presidente de la Reserva Federal, minimicé la idea, diciendo que la probabilidad de que eso sucediera era tal vez del 5%. Nunca hice política para el trabajo y nunca lo discutí con el presidente Bush. En sus últimos años en el cargo, Greenspan fue considerado tan indispensable que durante un debate de las primarias presidenciales republicanas en 1999, John McCain dijo que si el presidente moría, lo apoyaría en una silla, le pondría unas gafas oscuras y lo mantendría en el cargo. Sospecho que el presidente Bush habría vuelto a nombrar a Greenspan, de casi 80 años, pero todavía agudo y activo, si hubiera podido. Pero la ley dice que un miembro de la Junta de la Reserva Federal no puede cumplir más de un mandato completo de 14 años. Greenspan había sido originalmente designado para un mandato parcial en la Junta, luego fue reelegido para un mandato completo en 1992. Eso significaba que no sería elegible para servir en la Junta después de enero de 2006 y, por lo tanto, estaba descalificado para continuar como presidente. Alan había servido más de 18 años, a 4 meses de romper el récord establecido por William McChesney Martin, quien se desempeñó como presidente durante la mayor parte de los años 1950 y 1960. El presidente creó un comité encabezado por el vicepresidente Cheney para recomendar un sucesor de Greenspan. Incluía a Lubar, Andy Card y la directora de personal de la Casa Blanca, Lisa Uright. Sé poco sobre las deliberaciones del comité. Los periodistas y los sitios de apuestas en línea especularon que Marty Feldstein, Glenn Ward y yo éramos los principales contendientes. Feldstein, el instructor de mi clase introductoria de economía en Harvard, tenía una distinguida carrera académica y había servido como presidente de la SEA bajo el presidente Reagan. En ese momento había chocado con el secretario del Tesoro Don Reagan y otros en la administración cuando expresó su preocupación por los déficits presupuestarios generados por los recortes de impuestos de Reagan. Se rumoreaba que la controversia, aunque había ocurrido hace más de 20 años, perjudicaría las posibilidades de Feldstein. Pensé que Glenn Ward, quien después de servir como presidente de la SEA había pasado a ser decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, era el favorito. Tenía una relación cercana con el presidente y había ayudado a idear los recortes de impuestos emblemáticos de Bush. Glenn también había sido activo en la política republicana. Mi propio caso parecía basarse principalmente en mi experiencia relativamente breve en la Reserva Federal y en mis escritos y discursos sobre cuestiones monetarias y financieras. Tanto Feldstein como Ward eran conocidos principalmente por su trabajo en política fiscal más que en política monetaria. En septiembre de 2005, el comité de búsqueda me invitó a una entrevista en la oficina del vicepresidente. Fingiendo leer el Wall Street Journal, me senté impaciente en la sala de espera en el vestíbulo oeste de la Casa Blanca. Mientras pasaban los visitantes, recuerdo que pensé que probablemente esa no era la mejor manera de mantener la entrevista en secreto. Me llamaron unos 20 minutos después de la hora acordada. La reunión en sí duró quizás media hora. Hablamos principalmente de mi experiencia previa y mis calificaciones. Dije que si no me elegían para ser presidente de la Reserva Federal, estaría feliz de quedarme en la SEA mientras el presidente quisiera que estuviera allí.
Pasaron semanas sin noticias y me convencí de que me quedaría en la CEA. Cuando Andy Carr me pidió que lo viera 5 minutos antes de la reunión de personal de la mañana, pensé que mi intuición se confirmaría. En cambio, Carr me preguntó si me gustaría desempeñarme como presidente de la Reserva Federal. Pedí unas horas para pensarlo, pero creo que ambos teníamos claro que pensaba aceptar. Llamé a Ana tan pronto como salí de la oficina de Carr. Oh, no, dijo, entre lágrimas. Tenía miedo de que esto sucediera. Ana tenía una mejor idea que yo de las exigencias mentales, emocionales y físicas que el trabajo nos impondría a ambos. Pero ella estaría a mi lado, por lo que siempre le estaré agradecido. Durante los 8 años siguientes, una conversación frecuente en nuestra casa consistía en que Ana criticara a un periodista o político que se había equivocado por completo, y yo me encontraba en la incongruente posición de explicar por qué la persona en cuestión podría no haber estado completamente equivocada. El 24 de octubre, el presidente Bush, Greenspan y yo entramos en la oficina oval entre el clic de las cámaras. Ana, Joel y Alisa ya estaban sentados, casi ocultos por los periodistas y sus cámaras y micrófonos de pluma. El presidente anunció la nominación. Cuando llegó mi turno, agradecí al presidente y al presidente Greenspan, de quienes dije que habían establecido el estándar de excelencia en la formulación de políticas económicas. En un indicio de mi esperanza de introducir metas de inflación y aumentar la transparencia de la Reserva Federal, dije que las mejores prácticas en política monetaria habían evolucionado durante los años de Greenspan y seguirían evolucionando. Pero también dije que mi primera prioridad sería mantener la continuidad con las políticas de Greenspan. Implícitamente, yo estaba prometiendo continuar el aumento gradual de las tasas de interés que había iniciado en junio de 2004. Todo el proceso duró menos de 8 minutos. Una vez más pasé por el proceso de investigación, incluyendo un interrogatorio aún más exhaustivo por parte del FBI. El 15 de noviembre de 2005, por cuarta vez en 3 años y medio, me presenté ante el Comité Bancario del Senado para una audiencia de nominación. Mi recepción fue cálida y fui aprobado por el Pleno Senado, con solo el senador Boone registrando su oposición. Sin embargo, como el Senado no es conocido por su prisa, la votación de confirmación se llevó a cabo el último día del mandato de Greenspan, el 31 de enero. Al día siguiente, el 1 de febrero de 2006, en la sala de juntas, me convertí en el 14º presidente de la Reserva Federal, cuando fui juramentado discretamente por el vicepresidente Roger Ferguson en presencia de algunos gobernadores y personal. También habría una ceremonia de juramentación formal, el 6 de febrero en el atrio de 2 pisos del edificio Eccles. Además de los miembros de la familia, asistieron Alan Greenspan, Paul Volcker y el presidente Bush. Era apenas la segunda vez que un presidente visitaba la Reserva Federal desde la inauguración del edificio por Franklin D. Roosevelt en 1937. Después de que Roger me tomara juramento, trasladé mis libros y papeles a la oficina del presidente, de techo alto, iluminada por una elegante lámpara de araña central. En una de las primeras reuniones organizativas, un grupo de personal organizado por la asesora principal Lynn Fox se presentó en mi oficina, todos con calcetines color canela, en una repetición de la broma que Kate Tennessee y yo le habíamos gastado al presidente Bush. Mi nuevo escritorio era una antigüedad del siglo XIX donada por el difunto John Laware, un ex miembro de la Junta. Pantallas de computadora, una terminal Bloomberg y una pantalla de televisión pronto rodearían el escritorio de madera marcada, lo que le daría a mi área de trabajo el ambiente de una cabina de piloto. En las estanterías empotradas se encontraba mi pequeña biblioteca, que incluía muchos libros que había traído de mi oficina en Princeton, como Lombard Street de Bageot. En un extremo de la sala, una bandera estadounidense y una bandera con el águila simbólica de la Reserva Federal flanqueaban una chimenea. 2 ventanas altas daban a un césped bien cuidado en dirección al National Mall. Al lado de la chimenea, una puerta conducía a la zona de recepción, donde Rita Proctor ya estaba organizando los archivos. A diferencia de mi predecesor, yo tenía la intención de utilizar el correo electrónico. Para evitar que me inundaran, necesitaba un seudónimo. Andy Hester, un especialista en TI de la Junta, sugirió Edward Kinsey.
Había visto la palabra 15 en una caja de software y pensó que Edward sonaba bien. Me pareció bien, así que elegí Edward 15. La guía telefónica de la Junta lo incluía como miembro del equipo de seguridad. El seudónimo se mantuvo confidencial mientras fui presidente. Siempre que publicábamos mis correos electrónicos, por ejemplo, a petición del Congreso o en virtud de la Ley de Libertad de Información, tachábamos el nombre. Cuando me instalé, el primer tema sustancial que abordé fue la capacidad de la Reserva Federal para responder a una emergencia financiera. Incluso antes de jurar el cargo, me había reunido con miembros de alto rango del personal para analizar nuestros planes de contingencia. Dirigidos por Roger Ferguson y Don Cohn, el personal de la Junta había mejorado considerablemente desde el 11 de septiembre la preparación de la Reserva Federal para lidiar con una crisis. Yo estaba decidido a seguir a partir de ese trabajo. Pedí informes diarios sobre los acontecimientos en las principales firmas financieras y, después de que el personal comenzó a proporcionármelos, los llevaba en una memoria USB en mi llavero. En seguimiento a mi idea anterior de que la Reserva Federal debía preparar un informe de estabilidad financiera, también nombré un comité de miembros de alto rango del personal para que hicieran presentaciones periódicas a la Junta sobre posibles preocupaciones en el sistema financiero. Un trabajo similar se estaba llevando a cabo bajo la dirección de Tim Geithner en la Reserva Federal de Nueva York. Sin embargo, los recursos asignados a estos esfuerzos fueron modestos y el efecto en las decisiones políticas fue, en última instancia, limitado. Desde el principio, también me concentré en los aspectos políticos del trabajo. Trabajando con la Oficina de Asuntos Legislativos de la Junta, dirigida en ese momento por Win Angley, comencé a invitar a miembros clave del Congreso a la Reserva Federal para desayunar o almorzar. Primero nos centramos en los miembros de los comités de supervisión de la Reserva Federal, el Comité Bancario del Senado y el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, pero nuestro alcance fue amplio y bipartidista. Mi primera reunión, solo 2 semanas después de haber prestado juramento, fue con el representante Barney Frank de Massachusetts, el demócrata de mayor rango en servicios financieros de la Cámara de Representantes. También me reuní con frecuencia con miembros en sus oficinas e informé a un comité entero en privado. Aprendí mucho sobre los debates en curso en el Congreso, particularmente sobre asuntos presupuestarios y regulación financiera, y me familiaricé más con el proceso legislativo. Establecer vínculos con el Congreso requeriría trabajo, pero mis relaciones con la gente de la Casa Blanca ya eran buenas. Durante los siguientes años, almorzaba periódicamente con el presidente, el vicepresidente y varios asesores en el pequeño comedor al lado de la oficina oval. Siguiendo la práctica de Greenspan, también compartí un desayuno o almuerzo semanal con el secretario del Tesoro. Cuando comencé, ese era el simpático y expansivo John Snow, un ex ejecutivo ferroviario. Además, el Consejo en pleno se reunía para un almuerzo informal una vez al mes con el Consejo de Asesores Económicos. Eddie Lasear, un economista laboral que conocía de mi época en Stanford, me sucedería como presidente del SEA. También me reuniría ocasionalmente con Alvard D. K. Tennessee, quien más tarde sucedería a Hubbard como director del NEC, y otros miembros de la administración. Entre ellos, incluía a mi vecina secretaria de Estado Condoleezza Rice, cuyo edificio estaba al lado del de la Reserva Federal. Compartíamos experiencias comunes como miembros de la Facultad de Stanford, y ambos habíamos servido en la Casa Blanca de Bush. Otra prioridad temprana fue forjar relaciones de trabajo cordiales con los responsables políticos internacionales. Ya conocía a Mervyn King, el gobernador del Banco de Inglaterra. Habíamos compartido una oficina en el MIT en 1983, cuando ambos éramos profesores visitantes allí. Tuvimos una agradable reunión durante un almuerzo en la Reserva Federal a finales de marzo. Poco sabíamos, como miembros de la facultad relativamente jóvenes, que cada uno de nosotros tendría la responsabilidad de una de las monedas más importantes del mundo. En abril, tuve mis primeros encuentros personales con el gobernador del Banco de Japón, Toshihiko Fukui, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, cuando estaban en Washington para la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, ubicado a pocas cuadras del directorio.
las reuniones internacionales, especialmente con mis colegas banqueros centrales, ocuparían una parte sustancial de mi tiempo como presidente. Nos reuníamos media docena de veces al año en el Banco de Pagos Internacionales. El presidente y vicepresidente de la Reserva Federal generalmente asistían a reuniones alternas. Ubicado en Basilea, Suiza, el BIS fue creado en 1930 para ayudar a administrar los pagos de reparaciones de Alemania por la Primera Guerra Mundial. Cuando el esfuerzo por obligar a las reparaciones fracasó, el BIS se reconvirtió en un banco para los bancos centrales, invirtiendo reservas, por ejemplo, y como un lugar donde los banqueros centrales pudieran reunirse para discutir temas de interés común. Después de un día de reuniones formales sobre la economía global, la política monetaria y la regulación financiera, nos reunimos en el comedor del BIS para tener largas y francas conversaciones mientras comíamos cenas gourmet de 4 platos, cada plato con su propio vino. Durante generaciones, los banqueros centrales del mundo han formado una especie de club, del que ahora soy miembro. Cuando no estaba almorzando con el secretario del Tesoro, un miembro del Congreso o un funcionario internacional, comía en la cafetería del Consejo, esperando en la fila con mi bandeja y sentándome en una mesa donde pudiera encontrar un asiento libre, como siempre había hecho como gobernador. Ahora era el presidente, pero pensé que era importante seguir escuchando a los miembros del personal en todos los niveles. Para hacer ejercicio, me ejercité en una máquina de remo y con pesas o canastas de tiro en el pequeño gimnasio de la Junta un par de veces por semana, como lo había hecho como gobernador. La cancha de baloncesto era una cancha de squash reconvertida. Un partido de 2 contra 2 era lo máximo que podía albergar. Mi regreso a la Junta me reunió con Michelle Smith, directora de la Oficina de Asuntos Públicos, con quien había trabajado como gobernador. Michelle, una encantadora texana, había asesorado a 3 secretarios del Tesoro. Lloyd Bentsen, quien le había dado su primer trabajo en Washington, Robert Rubin y Larry Summers. Luego a Alan Greenspan, y ahora a mí. Se había curtido en relaciones con los medios, en lo que sobresalía, pero durante mi mandato también se desempeñó como jefa de personal, ayudándome a administrar mi agenda y mis apariciones públicas. Sociable y extrovertida, Michelle siempre sabía si un gobernador no estaba contento con una tarea o si un miembro del personal tenía un problema personal, y yo contaba con ella para que me informara cuando lo necesitaba. Michelle y yo planeamos numerosos discursos públicos durante mi primer año, así como visitas a los 12 bancos de reserva regionales. De hecho, llegué a 11. Tuve que cancelar mi visita al Banco de Atlanta para asistir a una cumbre económica en China en diciembre. Para mi primer discurso como presidente, el 24 de febrero, regresé a Princeton y hablé ante una audiencia de profesores y estudiantes. Para fortalecer mi credibilidad como luchador contra la inflación y disipar la tontería de Helicopter Ben, me concentré en los beneficios económicos de la baja inflación, un tema fácil para un banquero central. Como había hecho como gobernador, seguiría dedicando mucho tiempo a preparar discursos. En los bancos centrales, los discursos no son solo sobre políticas, son herramientas de políticas, pero, con tiempo más limitado, confié mucho más en el personal para los borradores y revisiones iniciales. También me preparé para el testimonio semestral obligatorio ante el Congreso solo 2 semanas después de mi juramento. El personal me envió cuadernos gruesos con material informativo sobre cada área de responsabilidad de la Reserva Federal. Sabía que también recibiría preguntas sobre cuestiones que no eran competencia inmediata de la Reserva Federal. Responder a ellas podía ser complicado. Me reuní con el personal para analizar posibles respuestas. Los responsables de las políticas de Washington suelen prepararse para las audiencias mediante juntas de asesinatos, en las que los miembros del personal se hacen pasar por legisladores y el responsable de las políticas practica sus respuestas. A mí no me gustaban esas simulaciones y prefería una conversación directa. Ya sabía por mi experiencia con el Congreso que los legisladores a menudo hacían preguntas capciosas con la intención de obtener apoyo para alguna propuesta política favorita.
Muchos de ellos eran abogados, por lo que era inevitable que hicieran preguntas con todo tipo de propósitos, pero rara vez porque sintieran curiosidad por la respuesta. Greenspan se había metido en problemas en 2001, al parecer respaldar los recortes de impuestos propuestos por la administración Bush entrante. En su testimonio, había dicho que recortar los impuestos era preferible a acumular grandes superávits presupuestarios, que se habían previsto en ese momento. Greenspan no llegó a apoyar las propuestas específicas de la administración, pero sus muchas salvedades se olvidaron pronto. En las primeras reuniones que tuve conmigo, Harry Reid, el líder demócrata en el Senado, se refería con cierta amargura al supuesto respaldo de Greenspan a los recortes de impuestos. El mensaje de Reid era bastante claro. Yo debía mantenerme alejado de los asuntos fiscales. No podía hablar sensatamente de la economía mientras ignoraba la política fiscal, así que decidí hablar de cuestiones fiscales en términos muy generales. Por ejemplo, haciendo hincapié en la necesidad de un equilibrio razonable entre impuestos y gastos, pero diciendo que dependía del Congreso y la administración determinar cómo lograr ese equilibrio. A veces citaba la ley de la aritmética, que significa que, por definición, el déficit presupuestario del gobierno es igual al gasto menos los ingresos. Los miembros del Congreso a veces hablaban como si fuera posible aumentar el gasto, reducir los ingresos fiscales y reducir el déficit todo a la vez, una imposibilidad matemática. Al nombrarme, la Casa Blanca de Bush se había centrado obviamente en mi formación en macroeconomía y política monetaria, y había optado por pasar por alto mi falta de experiencia práctica como supervisor bancario. Miembros experimentados del directorio formaban parte del comité de supervisión bancaria, pero yo me tomaba la responsabilidad en serio y pedí al personal supervisor del directorio que me informara con regularidad. Tenía mucho que aprender. Al principio, me reuní con otros reguladores como Marty Gruenberg, que en ese entonces se desempeñaba como presidente interino de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, para analizar los acontecimientos actuales. Ningún consejo puede prepararte para un trabajo como el de presidente de la Reserva Federal. Tienes que aprender sobre la marcha, a veces dolorosamente. Al principio, desayuné con Greenspan en el comedor del presidente. Le pregunté si tenía algún consejo. Con cara seria, pero con ojos brillantes, me dijo que cuando cenabas con un invitado oficial, era importante sentarse en un lugar donde pudieras ver el reloj. De esa manera, sabrías cuándo terminaba la reunión. Fue su único consejo. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, fue más directo. No cometas errores, dijo en una cena a la que asistimos juntos. Dormí inconstantemente la noche anterior a mi primer testimonio como presidente el 14 de febrero. Aunque testificaría docenas de veces durante los siguientes 8 años, siempre me disgustó. Los testimonios a veces eran competencias de resistencia, que requerían hasta 4 o 5 horas de concentración ininterrumpida. Me propuse no beber nada durante al menos un par de horas antes de que comenzara el testimonio, para no tener que pedir un descanso. Aún más estresante era la necesidad de calibrar las respuestas sabiendo que serían analizadas no solo por los miembros del Congreso que estaban frente a mí, sino también por los medios, los mercados y el público. Mis días como profesor me ayudaron a mantenerme impasible la mayor parte del tiempo. Después de una pregunta o afirmación, pensaba cómo podría responder a un estudiante de economía. Al asumir el papel de maestro, por lo general podía ignorar cualquier antagonismo o motivos ocultos detrás de las preguntas. En mi primera audiencia, transmití un mensaje generalmente optimista. La economía había crecido más del 3% en 2005, un ritmo vigoroso, y la tasa de desempleo había caído por debajo del 5%. Esperábamos que el crecimiento económico saludable continuara en 2006 y 2007. La inflación se mantuvo bajo control. Como la economía aparentemente necesitaba poca ayuda de la política monetaria, continuamos nuestra campaña, iniciada a mediados de 2004, de aumentar nuestra meta para la tasa de fondos federales en 1/4 de punto porcentual en cada reunión. Ahora estaba en 4,5%. Observé que la vivienda se estaba desacelerando. Eso era de esperar, dije, y no era incompatible con un crecimiento económico general sólido, porque otros sectores parecían propensos a absorber la holgura.
pero advertí que, dado que los precios de las viviendas y la construcción se habían disparado en los últimos años, podrían desacelerarse más rápidamente de lo que esperábamos. No sabíamos cómo evolucionaría la vivienda, pero prometí que la Reserva Federal lo seguiría de cerca. Mi primera reunión del FOMC como presidente estaba programada para el 27 y 28 de marzo, 2 días en lugar del 1 habitual. Bajo Greenspan, la mayoría de las reuniones del FOMC eran de un solo día, lo que en la práctica significaba unas 4 horas de tiempo real de reunión, lo que permitía que nuestra declaración se publicara exactamente a las 2:15 p.m. El comité se reunía durante 2 días 2 veces al año, en enero y junio, y el día adicional generalmente se dedicaba a presentaciones del personal sobre un tema especial. Yo quería más reuniones de 2 días, para tener más tiempo para la deliberación, un punto que planteé en conversaciones individuales que tuve con cada participante del FOMC durante mis primeras semanas como presidente. Inicialmente acordamos duplicar el número de reuniones de 2 días, a 4 cada año, de 8. También hice cambios en el formato de la reunión con el objetivo de promover uno de mis objetivos: reducir la identificación de la Reserva Federal con el presidente, haciendo estaba claro que las decisiones de política monetaria recaían en el comité, no en una única persona. Decidí resumir las opiniones de los miembros del comité sobre las perspectivas económicas antes de dar las mías, para demostrar que había escuchado y estaba considerando sus puntos de vista. Y durante las deliberaciones de política que siguieron al debate sobre las perspectivas económicas, hablaría el último en lugar de ser el primero, como siempre había hecho Greenspan. Mi intención era evitar suprimir innecesariamente las opiniones de los miembros. La Reserva Federal es una organización fuerte y profunda, y quería que la gente comprendiera que cada decisión implica un análisis y un debate extensos. Como académico, siempre había valorado el debate franco, que permitía que surgieran nuevas ideas y se examinaran minuciosamente. Por esa razón traté de fomentar intercambios más espontáneos entre los miembros del comité, que se habían acostumbrado a leer declaraciones preparadas. Introduje una convención, común en las conferencias académicas, según la cual los participantes podían levantar las 2 manos para pedir reconocimiento inmediato y hacer una pregunta o un comentario breve. Llamamos a la práctica una intervención a 2 manos. También a veces pedía a mis colegas que ampliaran un comentario en particular. Estas iniciativas ayudaban, pero nuestras discusiones nunca llegaron a ser tan fluidas como yo esperaba. Quizás 19 personas es un grupo demasiado grande para un debate informal. Recibí una indicación temprana de que mi campaña de despersonalización estaba funcionando. Cuando Alisa regresó a la universidad en el otoño de 2006, una amiga le preguntó a qué se dedicaba su padre. Bueno, dijo Alisa, en realidad, mi padre es el presidente de la Reserva Federal. Según Alisa, la amiga, atónita, respondió: ¿Tu padre es Alan Greenspan? Con la partida de Greenspan y la renuncia de Ned Gramlich en agosto de 2005, 5 de los 7 puestos de la Junta estaban ocupados. Roger Ferguson, vicepresidente, Sue Bies, Mark Olson, Don Cohn y yo. A finales de junio de 2006, tanto Ferguson como Olson se habían ido. Ferguson finalmente pasaría a dirigir TIAA-CREF, que administra los fondos de jubilación para maestros y otros profesionales. Olson renunció para dirigir la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas, una corporación sin fines de lucro creada por el Congreso después del escándalo contable de Enron para supervisar a los auditores. El año siguiente, Sue Bies se retiraría a su casa en Carolina del Sur, aunque seguiría activa en los consejos corporativos. La Casa Blanca nombró a 3 nuevos gobernadores en 2006. Me encantaba haber sido consultado de cerca durante el proceso y estaba contento con las elecciones del presidente. El asistente de la Casa Blanca Kevin Warsh y el economista de la Universidad de Chicago Randy Kroszner se unieron a la Junta un mes después de que yo tomara posesión. Rick Mishkin, mi ex coautor, llegó en septiembre. Yo había trabajado con Kevin en la Casa Blanca, donde cubría cuestiones bancarias y financieras para el Consejo Económico Nacional. Antes de la Casa Blanca, había trabajado en fusiones y adquisiciones para el banco de inversión Morgan Stanley.
A los 35 años, Kevin era la persona más joven que jamás había servido en la Junta de la Reserva Federal. Su juventud generó algunas críticas, incluso del ex vicepresidente de la Junta Preston Martin, pero la perspicacia política y de los mercados de Kevin y sus muchos contactos en Wall Street resultarían invaluables. La erudición de Randy se centraba en la banca y las finanzas y, como yo, tenía un gran interés en la historia económica, incluida la depresión. Nos habíamos conocido en conferencias académicas antes de que yo llegara a la Reserva Federal. Él asumiría el liderazgo del Comité de Supervisión Bancaria cuando Sue se fuera. Rick, con su gran energía y su sentido del humor a veces subido de tono, era la antítesis del banquero serio que uno podría imaginar sirviendo en la Junta de la Reserva Federal. Sin embargo, después de haber trabajado con él, sabía que pensé profundamente en cuestiones monetarias y financieras y tenía fuertes convicciones. Esperaba que Rick fuera un aliado en el FOMC y me ayudara a impulsar a la Fed hacia la meta de inflación. En un cambio final, por sugerencia mía, la Casa Blanca nombró a Don como vicepresidente, para suceder a Roger. Don y yo nos habíamos incorporado al directorio el mismo día 3 años y medio antes, y ahora trabajaríamos juntos para dirigirlo. A pesar de la incorporación de 3 nuevos miembros en 2006, con la partida de Sue Bies un año después de que yo asumiera la presidencia, una vez más solo se cubrieron 5 de los 7 escaños del directorio. Por diversas razones, la más notable fue el bloqueo rutinario de los nominados de la Fed en el Senado. Funcionaríamos con solo 5 miembros durante la mayor parte de los siguientes 3 años y medio. En esa primera reunión del FOMC de mi presidencia, en marzo de 2006, mis colegas y yo estábamos optimistas. Veíamos el enfriamiento del mercado inmobiliario como una buena noticia en su mayoría. Una caída en la construcción y el aplanamiento de los precios de las viviendas permitirían que se desinflara un poco cualquier burbuja potencial y ayudarían a desacelerar el crecimiento económico general a un nivel más sostenible, reduciendo el riesgo de que la inflación pudiera convertirse en un problema. Votamos por unanimidad aumentar el objetivo de la tasa de fondos federales en 1/4 punto porcentual hasta el 4,75%, el 15º aumento consecutivo de 1/4 punto. A partir de ese momento supe que la política podría volverse un poco más difícil. La tasa de fondos federales estaba muy cerca de lo que evaluamos como un nivel normal. Pero la economía todavía parecía estar un poco caliente y los precios de la energía habían subido, lo que nos hacía preocuparnos un poco por la inflación. Unos cuantos aumentos más de la tasa podrían tener sentido. Pero el fin del ajuste parecía estar a la vista. Entonces cometí un error de novato, en realidad 2 errores. Quería crear flexibilidad para que nos desviáramos del patrón de aumento de 1/4 punto por reunión que habíamos seguido desde junio de 2004. Pronto podría tener sentido dejar las tasas donde estaban durante una reunión o 2, mientras evaluábamos las perspectivas de la economía. Señalé esa posibilidad en mi testimonio ante el Comité Económico Conjunto, un comité con miembros tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, el 27 de abril. Dije que en algún momento en el futuro el FOMC podría decidir no tomar ninguna medida en una o más reuniones con el interés de permitir más tiempo para recibir información relevante para las perspectivas. Agregué, por supuesto, una decisión de no tomar ninguna medida en una reunión en particular no excluye acciones en reuniones posteriores. Mi mensaje parecía bastante claro. Estaba diciendo que en algún momento, no necesariamente en la próxima reunión, podríamos saltarnos el aumento de las tasas para tener más tiempo para evaluar la situación, pero que hacerlo no significaría necesariamente que el ajuste había terminado. Suponer que mis palabras serían tomadas al pie de la letra fue mi primer error. Los mercados diseccionaron cada sílaba de mis palabras en busca del mensaje codificado que sabían que debía estar allí. Decidieron que había anunciado un fin inmediato a los aumentos de tasas y reaccionaron bruscamente, con tasas de interés a largo plazo cayendo y las acciones subiendo. Me molestó la falta de comunicación. Dado el aparente impulso de la economía, pensé que era razonablemente probable que necesitáramos al menos un aumento más de tasas. El sábado siguiente por la noche asistí a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en un salón de banquetes del Washington Hilton, junto con varios miles de personas más.
La cena de corresponsales es una de varias cenas de prensa grandes y ostentosas en el calendario social de Washington. No me gustaron todas, pero realmente no me gustó la cena de corresponsales. Originalmente pensada como una oportunidad para que los corresponsales de Washington y los políticos se relajaran y socializaran, la cena fue en la práctica una orgía de ir de mesa en mesa y ver a las celebridades, con el murmullo de voces que se mantuvo incluso durante el programa. Asistí una vez como gobernador, me sentí decepcionado cuando no pude escuchar lo que resultó ser una de las últimas presentaciones en vivo de Ray Charles. Fui a las cenas por un tiempo. Greenspan siempre lo había hecho. Pensé que era lo esperado y que podría ayudarme a conocer a algunos de los otros asistentes. En una recepción antes de la cena de corresponsales ese fin de semana en particular, conocí a María Bartiromo, la conocida presentadora del canal de cable de noticias de negocios CNBC. Ella comentó que el mercado había tomado mis comentarios al Comité Económico Conjunto como una señal de que las alzas de tasas de la Reserva Federal habían terminado. Pensando que estábamos fuera de registro, le dije que estaba frustrado por la incapacidad de los participantes del mercado para comprender el significado en inglés sencillo de mi declaración. Segundo error. El lunes siguiente, mientras trabajaba en mi oficina, mi pantalla Bloomberg mostró una caída repentina en el mercado de valores. Me quedé perplejo, pero poco después supe la razón. Bartiromo había informado de su conversación conmigo y, en particular, de mi preocupación de que mi testimonio hubiera sido malinterpretado. Los mercados reaccionaron al instante. Siguió una ola de críticas, incluso de la senadora Boone en mi próximo testimonio ante el Congreso en mayo. Michelle Smith y Anna intentaron, a su manera, ayudarme a mantener la proporción, pero me sentí terrible. Los efectos de mi desliz en los mercados fueron transitorios y no esperaba ningún daño económico significativo. Pero había estado trabajando para establecer mi credibilidad personal, siguiendo los pasos del legendario Greenspan, y en ese momento me pareció posible que la metedura de pata hubiera dañado irreparablemente la confianza pública en mí. Con el tiempo, la tormenta se calmó, pero había aprendido una lección importante sobre el poder que ahora tenían mis palabras. Años después, antes de un discurso que estaba dando en el Club Económico de Nueva York, Bartiromo me pidió disculpas. Le dije sinceramente que había sido más culpa mía que suya. Terminaríamos subiendo las tasas 2 veces más en 2006, en mayo y junio, lo que llevó la tasa de fondos federales al 5,25%. El crecimiento económico parecía moderarse, en gran parte debido a la desaceleración de la construcción de viviendas. En nuestras declaraciones, señalamos que la caída de la vivienda podría acelerarse. Pero como antes, vimos una desaceleración gradual en la vivienda como coherente con un crecimiento más equilibrado y estable. Mientras tanto, el desempleo se mantuvo por debajo del 5% y la inflación había repuntado. En parte, la mayor inflación reflejó aumentos en los precios del petróleo, que los economistas del personal esperaban que tuvieran solo un efecto temporal en la inflación general. Sin embargo, muchos participantes del FOMC temían que la inflación pudiera adquirir cierto impulso. El comité apoyó unánimemente los aumentos de las tasas. En junio, dijimos que permanecen algunos riesgos de inflación, lo que implica que aún no habíamos decidido si terminar nuestra campaña de ajuste o aumentar las tasas. La decisión dependería de los acontecimientos económicos, especialmente de la persistencia de la inflación. La siguiente reunión, en agosto, fue la primera que tuve como presidente y que requirió una decisión política difícil. Tanto los datos como los informes anecdóticos de los empresarios sugerían que las presiones inflacionarias seguían aumentando, incluso excluyendo los precios volátiles de la energía. No teníamos un objetivo numérico oficial para la inflación en ese momento, pero los datos de inflación recientes habían mostrado que los aumentos de precios excedían sistemáticamente lo que muchos participantes del FOMC habían indicado que era su zona de confort. El 2% un poco menos. Además, los salarios estaban aumentando más rápidamente que antes, lo que, si bien era bueno para los trabajadores, también significaba que las empresas enfrentarían mayores costos de producción y, por lo tanto, una mayor presión para aumentar los precios.
Muchos participantes apoyaron otro aumento de las tasas de interés, o al menos una declaración posterior a la reunión que indicara firmemente que podría ocurrir otro aumento en el futuro. Después de 17 aumentos consecutivos de 1/4 de punto, y después de consultar con Don Com, Tim Geithner y otros miembros del comité, resolví pausar nuestra campaña de aumento de tasas. No pensé que debiéramos descartar aumentos futuros, pero tampoco pensé que debiéramos señalar con firmeza aumentos adicionales. El crecimiento económico se estaba desacelerando y la construcción de viviendas seguía cayendo. No sabíamos cuán rápido se contraería la vivienda, o cuánto podría afectar el estancamiento de los precios de las casas al gasto de los propietarios. También sabía que los cambios en las tasas de interés tardarían en tener su efecto total en la economía. Ya habíamos aumentado las tasas bastante, y era posible que nuestras alzas de tasas anteriores, con el tiempo, fueran suficientes para calmar la inflación. Propuse que dejáramos sin cambios la tasa de fondos federales, mientras cubriéramos nuestras apuestas un poco, al seguir reconociendo en nuestra declaración que algunos riesgos inflacionarios persistían. El comité estuvo de acuerdo, excepto por el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Jeff Laker, constantemente uno de los miembros más agresivos del FONC. El fin de las subidas de tipos no fue el único acontecimiento de política económica trascendental del verano de 2006. En julio, Henry Hank Paulson se convirtió en el tercer secretario del Tesoro del presidente Bush, después de Paul O'Neill y John Snow. Delgado y atlético, con un dedo meñique roto que sobresale en un ángulo extraño, Hank parecía el liniero de fútbol americano de Dartmouth, que había sido cuando se ganó el apodo de El Martillo. Casi calvo, con ojos azules detrás de gafas de montura metálica, Paulson proyectaba una energía inquieta a la que me llevó algún tiempo acostumbrarme. Hank trabajó brevemente en la Casa Blanca durante la administración Nixon, pero había pasado casi toda su carrera en el banco de inversiones Goldman Sachs, los últimos años como director ejecutivo. Una de las fortalezas de Hank como director ejecutivo era su interés y conocimiento de China, el mercado emergente más importante del mundo. Como secretario del Tesoro, organizaba un diálogo económico estratégico semestral con funcionarios chinos, al que yo asistía regularmente. Aunque Hank ganaba cientos de millones de dólares en Goldman, admiraba que él y su esposa, Wendy, vivieran modestamente y pasaran gran parte de su tiempo libre observando aves y realizando actividades conservacionistas. Hank, un científico cristiano, no fuma ni bebe. El presidente Bush había elegido a capitanes de la industria como sus primeros 2 secretarios del Tesoro, pero, dejando de lado las consideraciones políticas, tenía más sentido tener a alguien con experiencia en servicios financieros. El trabajo del Tesoro se centra abrumadoramente en la política financiera y fiscal, ninguna de las cuales se esperaría que un director ejecutivo no financiero conociera bien. Hank y yo continuamos con los desayunos semanales de la Reserva Federal y el Tesoro, y compartimos, entre otras cosas, una afinidad por la avena. Nos entendimos bien, a pesar de las marcadas diferencias en nuestros antecedentes y personalidades. Era el rigor académico el que se combinaba con la inteligencia callejera, que Hank poseía en abundancia.